Señor mi Dios, al contemplar Pues bienvenidos a este el estudio. Hemos llevado una serie sobre personajes en el Nuevo Testamento que desempeñaron papeles no protagónicos, pero muy importantes en la historia bíblica, en la historia de la iglesia naciente. Vimos hace dos estudios, vimos a los 7 diáconos en su labor de atender mesas. En el estudio pasado también vimos a Esteban que fue un enorme predicador y el primer mártir de la iglesia, y ahora vamos a ver a su compañero llamado Felipe, y que la Biblia inmortaliza como Felipe el Evangelista. Inicia siendo diácono, pero pasan demasiadas cosas y después se convierte en una persona que es referente en esa labor de llevar el Evangelio a las personas que necesitan de él. Bueno, pues quisiera iniciar con una pequeña anécdota. Vamos a orar, sí, pero vamos a iniciar con esto. El video solamente va a ser de fondo, esperemos que funcione, que se vea correctamente. Quiero contarles la historia de que hubo una reunión en las oficinas de la NASA, allí en Estados Unidos, y se convocó a absolutamente todos los empleados que formaban parte de esta institución. Se les mostró el video que ven en la pantalla. Se les emocionó, ¿no?, con lo que constituye enviar a una persona al espacio, de la importancia de la investigación para la humanidad, de hecho, no solamente para fortalecer, no sé, la ciencia en Estados Unidos, sino que cada nuevo adelanto que se obtiene en el espacio beneficia también a las personas aquí en la Tierra. Y se les ofrece una oportunidad inaudita. Se les dice a todos los empleados, o sea, absolutamente a todos, tanto al encargado de la limpieza, como al científico, al astrofísico, como al biólogo, como al cocinero, se les ofrece la misma oportunidad. Todos y cada uno de ustedes tienen un día que van a poder ser astronautas. Ustedes tienen la oportunidad de ir al espacio y conocer y ver la Tierra desde allá. Se les da a todos la oportunidad. Había ahí dentro de los empleados uno llamado, vamos a ponerle Kevin, que era cocinero. Era uno de los cocineros de todos los científicos, todos los empleados. Y a ese personaje se le ocurre decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ir, porque mi labor es muy importante. Mi labor es atender la cocina, mi labor es crucial para que mis científicos favoritos tengan el alimento que les gusta. Es más, nadie puede hacer la labor como yo. No vale la pena yo ir al espacio y dejar esta que es mi oportunidad más grande. La pregunta para todos ustedes es, ¿este cocinero de nombre Kevin habrá obrado inteligentemente o no? ¿Habrá sido sabio en su decisión o no? No quiero menospreciar la labor de un cocinero. De hecho, yo, de mis dos familias, mis abuelas se dedicaron a esta labor y mantuvieron a todos los tíos y tías. Pero vaya, creo que yo en su lugar hubiera tomado la oportunidad de ir al espacio. Es la meta casi de todos los seres humanos, que volteemos a ver el cielo y vemos lo magnífico que es, y creo que para todos nosotros sería increíble la oportunidad de ir allá. Las imágenes que ven aquí creo que dan cuenta de esto. Imagínense tomar el traje de astronauta y recibir el entrenamiento, el adiestramiento, subir a esa nave y ir al espacio. Esta pequeña anécdota es porque creo que tenemos el oficio más increíble y la labor más increíble que un ser humano pueda llevar a cabo, que es llevar el evangelio a toda criatura, que todas las personas conozcan de él. Sin embargo, por cumplir nuestra labor particular en la iglesia, en los ministerios, en nuestros oficios como profesionistas, creo que nos perdemos de esa oportunidad. Creo que decimos no a estar con el maestro, a conocerle, y damos prioridad a otras cosas que sí son importantes, pero para, digamos, si fuese una empresa, para el core del negocio de esta empresa llamada llevar el evangelio a toda criatura, resultan superfluos en comparación. Vamos a ir a la siguiente diapositiva y quiero contarles las historias de personas que decidieron subirse a la nave y emprender la misión más importante de la historia de la humanidad. Quiero contarles, para iniciar, una pequeña introducción de lo que vimos en el anterior estudio, el caso de Esteban. Esteban le cree al Señor. El Señor dice, van a ir y van a
predicar el evangelio a todos los rincones de la tierra, a Jerusalén, a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último en la tierra. Y yo voy a estar con ustedes. Esteban, que era un diácono, un especialista en atender mesas, decide creer que Dios iba a ir con él, y esta es la consecuencia. Él muere apedreado. Después de esto ocurre una gran persecución. Las personas que odiaban a los cristianos deciden manifestar ese odio a través de matarles, de encarcelarles, y las personas que están en Jerusalén se ven obligadas a escapar. Y vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo 4 al 7, y oramos. Dice así: Sin embargo, los que habían huido de la ciudad de Jerusalén seguían anunciando las buenas nuevas de salvación en los lugares por donde pasaban. Felipe fue a la ciudad de Samaria, y allí se puso a hablar acerca de Jesús, el Mesías. Felipe era uno de los 7 ayudantes de la iglesia. Toda la gente se reunía para escucharlo con atención y para ver los milagros que hacía. Muchos de los que fueron a verlo tenían espíritus impuros, pero Felipe los expulsaba y los espíritus salían dando gritos. Además, muchos cojos y paralíticos volvían a caminar. Y todos en la ciudad estaban muy alegres. Oramos. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque nos das un día más de vida, Señor, y porque este día, Señor, aunque haya sido difícil o grato, tenemos, Señor, la certeza de que estamos viviendo cerca de ti. Antes estábamos lejos, siendo enemigos, antes no conocíamos la vida del Espíritu, y ahora, Señor, respiramos, Señor, y alabamos tu nombre por lo bueno y grande que eres. Y te pedimos, Señor, humildemente que nos recuerdes, Señor, como dice tu palabra, Señor, que tu Espíritu nos recuerde todas las cosas que nos enseñó tu Hijo, y que nos redarguya si hemos enviado, Señor, o hemos cambiado, Señor, las bendiciones que tú nos has dado por las que este mundo ofrece. Háblanos a través de esos personajes, que comprendamos su importancia, pero también, Padre Santo, que comprendamos que lo que ellos hicieron no está lejos de lo que nosotros podemos hacer en este tiempo. Te bendecimos, te agradecemos, te pedimos que traigas, Señor, a más personas que se conecten a este estudio y que a nosotros nos pongas en actitud de oyentes y actuantes de tu palabra. En el nombre de mi Señor Jesús, amén y amén. Lo que están viendo en pantalla es un evento extraordinario que pasó hace unos cuantos meses en Ruanda. Estos son niños de Ruanda, y ellos, a través de un ministerio que se llama Cristo para todas las naciones, recibieron el evangelio. Ahí ven un gran número de niños, pero déjenme decirles que el número es aún mayor, mucho mayor de los que seguramente se están imaginando. 600,000 niños, de hecho más de 600,000 niños aceptaron a Jesús durante la cruzada en Ruanda. El Ministerio Cristo para las Naciones, o CFAN, compartió un testimonio increíble sobre cómo Dios se glorificó en las cruzadas realizadas para los niños. Los equipos de evangelización de jóvenes organizaron en ese tiempo más de 1,145 cruzadas para en las ciudades africanas de Ruanda. Desde el ministerio expresaron que sus redes sociales, que en este país es conocido por ser un escenario permanente de conflictos sangrientos. Sin embargo, con la intervención de Dios pudieron alcanzar con el evangelio a más de 695,000 niños que recibieron a Jesús. Esta es noticia de marzo de este año, de 2022. Casi 700,000 niños recibiendo a Jesús en su corazón. Digamos que ellos se tomaron, al igual que Esteban, en serio la gran comisión y están dando un fruto increíble. Puse además esta anécdota y esta imagen porque también se relaciona mucho con lo que acabamos de leer. Una población, en este caso Ruanda, un país olvidado para Occidente, que está en conflictos muy graves y que por culpa también del racismo es mucho menos visibilizado que crisis humanitarias en otros lugares del mundo. Pasó algo muy curioso por el asunto de Ucrania versus Rusia, que es que varios reporteros, varias personas que cubrieron la nota, dijeron que era inaudito lo que estaba pasando en Ucrania, que esto generalmente pasa en países del tercer mundo, que no podían creer cómo niños blancos de ojos de color estaban sufriendo esas cosas que era normal en países subdesarrollados. A tal grado
nuestra sociedad, y podemos incluirnos tú y yo, tenemos eclipsado, tenemos en la sombra a poblaciones del tercer mundo que creemos que es algo normal que padezcan, que sufran, y creo que da cuenta mucho de eso esa narrativa de los reporteros de Europa. En el contexto del texto que leímos, Felipe fue no a Ruanda, sino fue a Samaria. Pero para los judíos podríamos pensar que es una especie de Ruanda. Los judíos, le hemos comentado muchas veces, tenían un pleito con los samaritanos. Este pleito se manifestaba, por ejemplo, cuando aquel pasaje de la samaritana junto al pozo dice que sus antepasados, o sea, de los judíos, dicen una cosa, y los antepasados de los samaritanos dicen otra cosa en cuanto a la adoración. Había un pleito muy marcado porque para los judíos, los samaritanos eran como mestizos, como sangre sucia, se habían mezclado con los paganos y habían adoptado muchas de sus creencias. Y el judío de esa época se creía puro, se creía con una cultura superior y creía también que los problemas de Samaria eran como de segundo orden. Jesús, aunque priorizó el evangelio en Jerusalén, en Judea, también empezó a mostrar pequeños atisbos de lo que iba a ser el evangelio de las naciones, que iban, y de hecho desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, se les promete a muchos personajes que más personas iban a recibir la bendición de conocer al Señor. Y Jesús, en lo último de las enseñanzas que le da a sus discípulos, les promete, o más bien les manda, que van a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, en el momento previo a la predicación de Esteban, la predicación se había concentrado en la misma Jerusalén. Estaban creciendo, sí, estaban resolviendo problemas importantes, sí, pero aún les faltaba crecer en este punto de predicar a Samaria para empezar, a ese lugar donde había prejuicios étnicos, donde había rivalidades, donde había menosprecio, tenían que ir a ese lugar. Entonces, regresamos a nuestro amigo Felipe, que él se toma en serio la gran comisión, como los amigos también de Ruanda. Y quisiera mostrar un poco de lo que hemos leído, las características del ministerio de Felipe. Felipe, recordamos, para empezar, es una persona que había aceptado servir como diácono en la iglesia de Jerusalén. Él había aceptado la enorme y bella responsabilidad de darle de comer a las viudas, asegurarse que las viudas de los griegos tuviesen lo necesario y evitar conflictos. Era una persona, según los estándares de los apóstoles, que era reconocida por el pueblo, era llena del Espíritu Santo y era llena de sabiduría. Ocurre lo que les acabo de escribir. Esteban predica, es apedreado, empieza la persecución y todas las personas que desempeñaban cargos en la iglesia primitiva tienen que escapar. Y entonces nuestro amigo Felipe escapa a Samaria. Entonces, característica número 2, el ministerio de Felipe, en lo que hemos leído, se desempeña en un contexto de persecución. De que ya habían matado a su amigo Esteban, recordemos, eran parte de un grupo de 7 personas griegos que se dedicaban a una sola cosa. Claro que le dolió el sacrificio, o más bien el dolor que sufrió su amigo, pero también hubo un quiebre a partir de ese acontecimiento en su vida. Ya no podía solamente ser un discípulo, ya no podía solamente ser un diácono. Las exigencias de la situación que estaba viviendo le pedían que fuese algo más. Él se dirige a Samaria en su huida, pero no solamente se dirige a Samaria huyendo, sería el sentido común, esconderse porque te están persiguiendo. Podrías tú pensar, a lo mejor aquí no me van a encontrar, estoy en Samaria, los judíos no vienen para acá, pero creo que el miedo y quizás la protección, el sentido de autoconservación nos diría, creo que por ahora sería mucho mejor esconderme. Sin embargo, lo que hizo Felipe es hablar de Jesús en Samaria. Y esas primeras 3 características del ministerio de Felipe, yo quiero pensarlas como causas. Ahora vamos a ver las consecuencias de esas causas, aunque también es consecuencia de la fe que tiene Felipe, que él predica en Samaria, que decide predicar en Samaria. Él había escuchado la orden que, recordemos, para los
la iglesia primitiva, esto de ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria, el último de la tierra, no era una figura retórica, no era una ilustración o una metáfora, era literal. Las personas que no llevaban a cabo ese mensaje sabían que estaban incumpliendo la labor o que personalmente Dios las comisionaba para otra labor. Pero entonces Felipe decide creer en lo que dice Jesucristo. A consecuencia de esto, las personas en Samaria le prestan atención, número uno. Número dos, hay liberaciones de demonios, de espíritus malignos, y hay sanidades. Y hay regocijo en la ciudad. Hay un gozo enorme. Y quiero pensar algunas ideas por qué este gozo ocurrió. Para empezar, el ministerio de Jesús, ya lo platicamos, se había desempeñado principalmente en poblados y ciudades de los hebreos, ¿no? De los judíos. Había algunas personas que recibieron predicación, sí, como la samaritana, como aquella, por cierto, es la primera evangelista a Samaria, porque les predica y después ellos regresan, sus compañeros de nación, y van con Jesús, después regresan con la samaritana y le dicen, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, sino porque vimos, porque disfrutamos de la presencia del Señor. Pero ahora sí, ahora hay un predicador que va a Samaria y que no solamente les muestra las maravillas del Mesías, de lo que vino a traernos, ¿no? La salvación, sino que también manifiesta con milagros y prodigios, con liberaciones y sanidades, lo cual a su vez también es el cumplimiento de la promesa que da Cristo. Cuando ustedes vayan y prediquen, los milagros los van a seguir a ustedes. No es de que se esfuercen demasiado por obtener dones de sanación, por liberar a otros, no, sino porque por cuanto ustedes están cumpliendo la labor, la prioridad del reino, yo voy a cobijar su ministerio con prodigios y señales. De eso platicamos también en la elección de los diáconos, cómo Dios iba a bendecir especialmente a aquellas personas que supiesen correctamente su prioridad, que no se desviaran del camino. Si Dios les comisiona en ese instante a atender mesas, Dios iba a bendecirles. Y de hecho lo hizo. Al final de ese hermoso pasaje, lo que vemos es que la iglesia crecía. Inclusive vemos un caso inédito en el momento, que es que los sacerdotes del judaísmo se estaban convirtiendo a la fe. Entonces, acto 1, se comisionan personas que tienen como prioridad bendecir a otros con sus dones para el servicio en mesas. Acto 2, la iglesia crece. ¿Coincidencia? No lo creo. Yo creo que una cosa va a consecuencia de la otra. Por cuanto sirvieron al Señor en lo que Dios les había mandado, ellos ahora podían ver los frutos de su labor. Comentando un poco sobre los ministerios que Dios da a su iglesia, yo me atrevería a decir que aunque Dios nos da comisiones muy específicas, y abonando a lo que platicamos la vez pasada, nosotros podamos también fortalecer cosas que aparentemente no eran nuestro don, creo que también a lo largo de nuestras etapas de vida, Dios puede poner distintos dones y distintas comisiones y distintos ministerios. En ocasiones Pablo era el pastor, en ocasiones Pablo era el maestro, en ocasiones Pablo era el escritor. ¿Conforme a qué? Conforme sí a la comisión de Dios, pero también conforme al estado de la tierra en la cual se encontraba. En este momento de efervescencia de la oposición del maligno, resulta que el Espíritu Santo le place que aquel que era un diácono se convierta en un precioso evangelista. Y empieza a ver, nos quedamos aquí, empieza a ver frutos enormes de su labor. Vamos a ir a diapositivas atrás. Esto... todos sabemos que es una foto, pero quisiera que ustedes imaginasen que no es una foto, que imaginasen que están en ese plano tomando la foto o siendo protagonistas, entre comillas, porque protagonista es Cristo, de esta imagen, que le están viendo cara a cara, que ustedes acaban de predicar o cantar o ejercer alguno de sus dones y están viendo esta escena de personas que están entregando su vida al Señor. Qué precioso,
En Ruanda, 600,000 niños se convirtieron a Cristo. En Samaria dice ahí que toda la ciudad estaba atenta a los milagros, a los prodigios, a las señales, y claro que había habido salvación en esa región. Yo no sé tú, pero a mí se me hace la piel de gallina tan solo de imaginar uh, el sonido, el ruido, las voces de aquella multitud, eh, el llanto, la alegría, el gozo, el corazón latir a mil, eh, el ver cómo Dios está respaldando mi trabajo. eh, Creo que muy personalmente yo viviría para un momento así, para ver una escena como esta en primera fila. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, um, cosa tremenda es la que yo voy a hacer. Una obra increíble, terrible, terrible en el sentido de grandeza. Y si lo vemos así, es como si Dios nos llamase a su espectáculo, a lo que va a hacer y nos pusiera en eso, en primera fila. Nos mandar así a convocar a otros a formar parte de esta puesta en escena, pero es Dios quien está obrando y a mí me encantaría, es una ambición personal, ver algún día una escena así y gozarme con personas que estén encontrándose con Cristo. Felipe vio esta escena. Felipe contempló a personas que rendían su corazón a él, porque Felipe le cree a Dios. Felipe le cree a Dios cuando le dice, sé mi diácono. Bueno, para empezar, cuando le dice, sígueme, de la forma de cualquier forma que hubiera sido. Le cree a Dios cuando le dice, quiero que seas mi diácono. Y le cree a Dios cuando Dios le manda a ser un evangelista. Es lo hermoso del ministerio de Felipe, que Felipe le cree a Dios constantemente. Y estas son las consecuencias de esa fidelidad que él manifiesta al Señor. Y podríamos acabar aquí la historia, regocijarnos y orar y pedir al Señor que algún día nos permita contemplar algo tan hermoso como lo que vio Felipe en imágenes que he ilustrado. Pero resulta que el Espíritu Santo tiene otros planes para Felipe. Versículo 26. Estoy dando un gran salto porque en medio de la historia que leímos y la historia que leeremos hay una historia de un tal Simón, un mago, y su muy particular pensamiento acerca de la fe. Pero vamos a saltarnos hacia donde sigue la narración con Felipe. Dice así: un ángel del Señor se le apareció a Felipe y le dijo, prepárate para cruzar el desierto y dirígete al sur por el camino que va de la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Gaza. Hechos 8:26. Y aquí viene algo muy complicado para una persona que ha tenido éxito ministerial. Acabas de participar de una campaña enorme. La ciudad se convierte, la ciudad te pone atención, los milagros fluyen, la salvación crece, la iglesia está incrementándose. Y de buenas a primeras el Señor dice, ¿sabes qué? Prepárate, porque vas a cruzar un desierto. Y dirígete al sur por el camino que va a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de Gaza. Creo que un evangelista estaría pensando en, es que, Señor, me has bendecido aquí, ¿por qué no buscamos otra semana de campaña? ¿Por qué nos traemos a discipuladores? ¿Por qué no hacemos nuestra iglesia? ¿Por qué no armamos la estructura para que esto continúe? Aún queda mucho por hacer y tú nos has dado un éxito enorme. Creo que en nuestra actualidad, si una persona, tomemos en cuenta esto, si una persona en medio de persecución, en medio de un momento difícil en su vida, crea una campaña de la nada, o sea, no estamos hablando que Felipe se pasó meses de planeación, que es bueno y es precioso planear, que buscó presupuesto, que buscó las condiciones, que pidió permisos gubernamentales. Simplemente Felipe le creyó. A consecuencia de eso tuvo este éxito. Pero es dificilísimo pensar que este contexto tan bendecido, tú lo abandones. Porque nuestro sentido común es que aquello en lo que hemos tenido éxito, tenemos que continuarlo. No hay razón para cambiar nuestro giro cuando estamos teniendo tantas ganancias y tantos beneficios. No sé si eso le pasó en la cabeza a Felipe. ¿Por qué voy a seguir la voz de Dios si Dios me bendijo también aquí? Pero
Creo que si hubiese estado en sus zapatos o formado parte de los samaritanos que él evangeliza, mi sentido común me diría, me tengo que quedar. O le diría yo a Felipe, oye Felipe, aún, ¿por qué nos extendemos la campaña un mes para que haya más prodigios y señales? Y no, Jesús le había mostrado cuán importante era tomar en serio la gran comisión. Y si el Espíritu Santo había dicho que tenía que ir al desierto, él tenía que confiar y creer en su Señor. Nuevamente Felipe está tomando en serio la gran comisión y así se ve en este momento. Esteban lo vio siendo apedreado y abriéndose el cielo y la voz de Jesús diciendo, llamándole a su presencia. Ya Felipe lo vio a través de una multitud y a través de los prodigios y milagros. Ahora le toca ver a Felipe que la gran comisión y también el servir a Dios se ve de esta forma: caminar en medio del desierto, con instrucciones vagas de lo que vas a hacer, con instrucciones realmente apenas suficientes para saber por qué el Señor te manda a un lugar. Solamente le dice, prepárate para cruzar el desierto. Llévate tu agüita, tu alimento, lleva buena ropa resistente, mentalízate porque vas a cruzar, sea poco o mucho, el desierto y es peligroso. Dirígete al sur por el camino que va de la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Gaza. Y es todo lo que le dice hasta ese momento. Pero lo precioso de Felipe y lo fuera de serie completamente, porque quizás tú y yo no lo haríamos, es que Felipe obedeció. No se nos revela si hubo un periodo de tiempo corto o largo en que Felipe desobedeció o no cumplió inmediatamente su labor, pero sí se nos dice que él finalmente obedeció. Y en el camino se encontró a un hombre muy importante. Por cierto, estoy leyendo TLA, por si no veían la coincidencia entre Reina Valera u otra, estoy leyendo TLA. Bueno, Felipe obedeció, en el camino se encontró a un hombre muy importante, pues era oficial y tesorero de la reina de Etiopía. Ese oficial había ido en Jerusalén, había ido a Jerusalén para adorar a Dios. En Reina Valera también se nos dice que es un eunuco etíope, y aquí se nos hace mucho más énfasis de que era el tesorero de la reina de Etiopía. Obviamente una persona con dinero, obviamente una persona influyente, que como característica distintiva para nuestra narración es que este personaje, ese oficial importantísimo en Etiopía, fue a Jerusalén para adorar a Dios. Entonces era un corazón que buscaba del Señor. No sabemos si era un judío que por cosas de la vida, probablemente no sea el caso, fue para allá, si más bien lo más probable es que haya sido un prosélito, una persona a la cual se le predica del judaísmo y empieza a buscar ser parte del pueblo a su forma, desde las reglas que Dios tiene para los extranjeros. Pero vemos en él obediencia porque se va de Etiopía a Jerusalén para adorar. Y parecía que él ya iba de vuelta. En eso se estaba y conocemos muy bien la historia. Él volvía a su país, el oficial iba sentado en su carruaje leyendo el libro del profeta Isaías. Y es una historia y un cuadro muy representativo del inicio del libro de Hechos. Ese personaje que quería conocer de Dios y estaba muy interesado en hacerlo a través del libro de Isaías. Paréntesis, una muestra de la riqueza de este hombre es que tenía sus propios rollos de la ley. Para esa época, muy poca gente podía permitirse económicamente tener la economía para comprar este tipo de rollos. Era una cosa más bien de gente adinerada o de sinagogas. Había ahí un resguardo para los documentos sagrados, tanto de la Torá, tanto lo de los profetas y los salmos, también las leyes talmúdicas, también algunos registros de eventos, de ceremonias civiles y acuerdos. Ahí estaba todo concentrado y ahí claro que tenían copias del libro de Isaías, pero bueno, era una propiedad de la comunidad, de las personas arriba de 30 años que no podían permitirse tener algo así en casa de esa calidad, y este hombre sí que lo tenía. Estaba leyendo este personaje el libro de Isaías, y entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, le dijo a Felipe:
acércate al carruaje y camina junto a él. Y siguen siendo de alguna forma instrucciones más o menos vagas, aunque se hacen cada vez más específicas, pero es que Dios no le dijo, oye, Felipe, está leyendo el libro de Isaías, ponte a estudiar el libro de Isaías, estudia y prepárate porque vas a hablarle a una persona de ese libro. No le dijo demasiados detalles que hubieran sido bien útiles, se los prometo. Creo que si alguien, si tú supieras que alguien está leyendo un libro específico de la Biblia y que vas a encontrarte con él a tal hora y en tal lugar, te preparas y estás listo para ello. Aquí en esta imagen podemos ver un poco de este encuentro. Parece que el etíope es una persona amigable, no le echa fuera a pesar de que se pone junto al carruaje. Acepta su conversación, le pregunta qué estás leyendo, ¿no? Y él responde con sinceridad, ¿no? Le pregunta, perdón, le dice que está leyendo una porción del libro de Isaías, y bien sincero, el etíope le dice, ante su pregunta de si entiendes lo que lees, le dice, ¿cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Muy amistoso el etíope, también muy deseoso, curioso y con hambre del Señor. La pregunta voy a buscar el texto porque no lo puse en las diapositivas para leerlo. El pasaje de escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abre él su boca, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Ese es el pasaje que leía el eunuco, y le pregunta el eunuco a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Tengo una duda muy genuina. Esto es, le pregunta, ¿no? Este asunto de que iba a ser una persona inocente, que iba a ser quitado, humillado, etcétera, es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es aquel sufriente, siervo sufriente del cual habla Isaías. Y Felipe responde. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje, y aquí hago un énfasis, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Hace un momento dije que Felipe no estaba particularmente predispuesto a estudiar Isaías. Dios no le comunica que va a ocupar esa porción de la ley, bueno, de los profetas, para hablarle a este personaje. Sin embargo, Felipe, según la narración bíblica, nos dice que a partir de ese pasaje le muestra al Mesías. Entonces vemos que Felipe estaba preparado. Es bien interesante. Felipe era una persona que conocía la ley, conocía sus recursos para hablarle a otros de la fe. Ya lo vimos, él era un evangelista. Él era capaz de predicar, de también a través del Espíritu Santo hacer sanaciones, milagros hermosos, y él tenía todo en su mente. Sin embargo, también no podemos pensar solamente que es porque era evangelista. Recordemos, las situaciones que pasó Felipe para ser evangelista no eran planeadas para nada. No era de aquí en un año voy a prepararme para ser el evangelista que Dios quiere. Su cargo antes de ser evangelista era diácono. La salida que él tiene que hacer a Jerusalén es rápida y exige de él que corra. Recordemos, muy pocas personas podían permitirse tener copias de los manuscritos para sí mismos. Entonces tampoco creamos que él tenía sus rollos y sus libros disponibles. Lo que podemos deducir de todo esto es que él, siendo diácono, conociendo a Jesús y el tiempo que pasó con él, se había preparado. No había sido negligente. Porque él sabía que no es un asunto de cuando Dios me llame a otro ministerio. Su ministerio de diácono le exigía ser una persona estudiada, que amara a Dios y que pudiera resolver problemas cotidianos, en este caso muy concreto, en las mujeres de las viudas de los griegos, las viudas de los judíos. Y para eso se usa la Biblia, para resolver problemas y contiendas, para llevar a otros a la fe, para enseñarnos cómo hay que vivir. Aunque Felipe, Esteban y otros no tenían un ministerio activo de la palabra,
hicimos esta división que tienen los apóstoles, que eran por una parte los ministerios que tienen que ver con la palabra y los ministerios que tenían que ver con las obras. A pesar de que no era una persona que enseñase por su ministerio, él leía y se preparaba porque sabía que su ministerio exigía leer y prepararse, orar, ayunar, buscar de Dios. Y es interesante porque podríamos creer que un ministerio como servir mesas no es espiritual. Todo lo contrario, es sumamente espiritual. Tan espiritual es que los apóstoles ponen manos en los diáconos, imponen manos en ellos, confiriéndoles autoridad, reconociendo sus llamados, y este gesto que hicieron con los apóstoles, perdón, con los diáconos, era el mismo gesto que que Pablo le dice a Timoteo que tenga con las personas que les iba a ordenar como pastores. Le dice inclusive, no pongas con ligereza las manos. Es decir, no aceptes el ministerio de una persona que no demuestre ser apta. Los apóstoles creían que los diáconos eran aptos. Sí, una persona que servía mesas. Y si tú y yo servimos en cualquier tipo de ministerio, tenemos que reconocer que ese ministerio es espiritual. Hago mucho hincapié en esto, pero es que es muy importante. Poner gel a la entrada, recibir a las personas, acomodar una silla, conectar un cable para un micrófono, es un ministerio espiritual que demanda compromiso, que demanda santidad y que demanda un llamado. Si tú y yo no estamos desempeñando en santidad la labor que nos toca, no vamos a ver crecimiento. Y lo que Dios quiere es que veamos crecimiento. Volvamos después de paréntesis. Recordemos que finalmente lo que pasa aquí es que Felipe estaba preparadísimo para presentar defensa. Primera de Pedro 3:15. Ante todo aquel que demandase razón de la esperanza que habitaba en él. Estaba preparado. Y si el personaje hubiera leído Génesis o Habacuc o Salmos, él hubiera tomado esa escritura para hacer un camino o descubrir el camino a la persona para que conociese a Cristo. Aquí una pequeña nota de un video de los amigos de Byte. Ellos, dentro de su video sobre interpretación bíblica, dan ese esquema. Comúnmente las personas usamos el texto para enviar un mensaje a la gente de hoy, pero no es lo más óptimo. Lo más óptimo es que a partir del texto revelemos el contexto original de esa escritura y luego ese contexto original lo llevemos el camino natural que lleva al evangelio, y ahora sí, llevemos el mensaje para la persona que está viviendo en nuestra actualidad. Ese es el camino que usó en este caso Felipe. A partir del texto, a partir de allí, le muestra el camino hacia el evangelio. Y de hecho, lo hace tan bien que no tiene que hacer el último paso, que es la aplicación al mensaje de hoy. La aplicación del mensaje de hoy la hace el mismo etíope, pero vamos a continuar. La aplicación que el etíope le da a todo el tema de Jesús resucitado, de su martirio, de que es el Mesías, es: allí hay agua. ¿No podría usted bautizarme ahora? En Reina Valera dice, aquí agua, ¿qué impide bautizarme? Este etíope sí tenía algo en su corazón. Él buscaba del Señor, se le ve en su actitud, se le ve en la disposición para escuchar y la forma en que pregunta, que reconoce que no sabe, pero creo que también la actitud que demuestra en este pasaje de necesito, quiero que me bautices, es también por la labor tan buena que hizo Felipe a través de la ley que tenía del Antiguo Testamento judío que tenían a su disposición. Es más, a partir de Isaías le muestra qué necesita hacer, y el etíope responde. El etíope, como su corazón latía por buscar al Señor, responde naturalmente. Y quizás este esquema, que es un esquema bíblico y evangélico, es el que tenemos que mostrar con más frecuencia. Narrar la historia bíblica de cualquier lugar, por eso es tan importante leerla constantemente, en su contexto, ver el vínculo natural que la Biblia tiene hacia Cristo
y dejar que las personas tomen una decisión por Cristo. No podemos simplemente servirles en bandeja de plata, diciéndoles, Dios te quiere hacer feliz, Dios quiere prosperarte. Cuando, por ejemplo, la narración que el etíope toma es una persona que está sufriendo, una persona que está siendo humillada. Y él pregunta, ¿quién es este? Y Felipe le responde, es el Mesías, es Cristo. Y claro que ante una humillación, ante una acción tan contundente, el etíope no puede pensar solo, es que, claro, Dios quiere hacerme feliz. No, quizás el etíope le fue mucho más razonable llegar a la conclusión que seguramente Dios demanda algo de mí, un compromiso. En la época de Jesús, los bautizos eran algo muy común. No solamente Jesús o Juan el Bautista bautizaban muchos maestros como una medida de iniciación a sus escuelas. Y eso indicaba, por ejemplo, que no te vas a adherir a otro tipo de maestro o de escuela, sino que vas a ser fiel. Implica cierto compromiso, aunque las personas no era algo tan importante, bueno, esas doctrinas no era algo tan importante como el nuevo nacimiento. El etíope sabía el contexto de su tiempo, sabía que si se bautizaba en el nombre de Jesús, dado lo que escuché que era un siervo sufriente y que los cristianos son perseguidos, esto implica que yo voy a recibir un trato similar. O implica también que demanda de mí todo. El etíope entendió el evangelio porque fue presentado correctamente de parte de Felipe, porque Felipe le crea al Espíritu Santo cuando le pide algo, y porque Felipe se prepara para llevar a cabo la obra de Dios. En Felipe se resuelve una controversia enorme. Mucha gente dice, es que tienes que ser mucho más espiritual y tienes que ayunar y la letra mata y no tienes que estudiar mucho, es algo que te va a impedir ir al espíritu. Hay otra gente que dice, no, hay que solamente leer y eso te va a hacer ser una persona mucho más intelectual y espiritual. Y olvídate de orar tanto. Hay personas que olvidan en su vida diaria hacer su devocional, su tiempo íntimo con Dios. Inclusive personas que no evangelizan porque su prioridad es la lectura. Pero Felipe es una persona llena del Espíritu Santo que por gracia de Dios efectúa milagros y sanidades, que se prepara, que obedece a Cristo y que sabe la ley de atrás para adelante y que puede a partir de ella mostrar el camino a Jesús y que evangeliza. Creo que Felipe puede ser un modelo de muchas cosas. Hablamos de evangelistas, hablamos también de misioneros, aunque no lo mencionamos, pero también podemos tomar modelos de allí. Hablamos también de nuestra labor que nos toca poniendo gel y recibiendo a las personas. También es un modelo para eso. También un modelo, aunque no seamos evangelistas, para evangelizar. Porque creo que evangelizar sí es un ministerio, pero también es una función del cuerpo. Y a un cuerpo no le puedes decir, a ti no te toca respirar. A ese cuerpo sí le toca respirar, o a ese órgano sí le toca el oxígeno, y a ti no. No, todos los órganos del cuerpo humano necesitan oxígeno. Y creo que todas las personas necesitamos evangelizar. Cosas como la oración, como el evangelizar, el adorar, y otras más que ministerios, aunque lo son funciones del cuerpo, son funciones de los miembros del cuerpo de Cristo. Y si nosotros, así como si nosotros no oramos, probablemente no seamos cristianos. También, si no evangelizamos, muy probablemente no seamos cristianos. A diferencia de mi anécdota con que abrí, el hecho de que la persona no eligiese ser astronauta no le hacía menos empleado de la NASA, en la anécdota que conté. Pero en ese caso sí, el hecho de que no amemos a nuestro prójimo y no busquemos que conozca del Evangelio, muy probablemente ponga en duda que somos cristianos. Juan, en la primera carta de Juan, hace eso manifiesto. Si no estamos mostrando frutos, no amamos. Si no amamos, quizás no conocimos a Dios siquiera. O estamos por ser desconocidos de Él.
lo enmarca de una forma muy, muy grave, porque él en esa carta está intentando dar pautas que nos ayuden a entender quiénes son verdaderos apóstoles o verdaderos pastores o verdaderos cristianos y quiénes son falsos, que con piel de oveja se están disfrazando, pero en verdad son lobos, o que no están disfrazándose, inclusive que públicamente demuestran que son personas malvadas, que solamente vienen por interés o por aburrimiento o por cobardía. Bueno, ahí. Entonces el etíope le hace esa hermosa pregunta. Aquí se va a cerrar un capítulo hermoso de la vida de Felipe. Se nos muestra que es un increíble evangelista de campañas, pero también un increíble evangelista uno a uno, que sabe obedecer a su Señor, no importando el éxito que haya tenido una cosa, sabe cambiar, es moldeable. Dios le pidió ser diácono, se puso el mandil y se puso a servir mesas. Dios le manda a ser evangelista, se consigue su entarimado, su micrófono y predica. Dios le manda a ser un evangelista personal y un maestro, se pone a estudiar y le cree al Espíritu Santo que si tiene que ir junto a un carruaje, lo hace. Felipe me encanta porque tiene un corazón como el de Jesús. Jesús, dice la palabra de Dios, que siendo en la forma de Dios, siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo en forma de hombre, y en estando en la condición de hombre, se volvió a humillar siendo siervo. Jesús se hace maleable porque se mete a una comunidad muy concreta, los judíos, les habla y les predica en su idioma y se convierte en uno de ellos. Y nos da un esquema maravilloso que nosotros, en el lugar donde estemos, tenemos que ser luz. Y ser luz no significa ser siempre lo mismo. A veces te tocará ser vela, otras veces foco, otras veces una luz así de estadio, pero siempre tienes que ser luz de muchas formas. A veces tocará ser una lucecita de árbol de Navidad y brillar con muchos colores, pero siempre es ser luz. Sería absurdo que una persona, de hecho, en la predicación, en el estudio bíblico del domingo, si no lo han visto, véanlo. El hermano habló sobre que el cristiano, el que realmente lo es, siente un fuego y una necesidad por predicar a otros. Un fuego que no se apaga por una pandemia o una persecución. O sea, te pueden estar poniendo la pistola, y hemos visto testimonios en la historia de gente que ha vivido así, y gente no ha negado a Cristo, porque hay un fuego. Jeremías o Ezequiel, perdón por mi confusión, alguno de ellos dice, es que yo tenía un fuego que no pude resistir, que me quemaba, y a pesar de que quería negar a mi Señor, quería dejar de hacer lo que Él me mandó, no pude, me sedujo y fui seducido. Y creo que eso no es exclusivo de unas cuantas personas, solamente evangelistas, solamente misioneros, solamente algo, ¿no? Debería de ser una condición permanente de cada uno de nosotros. Y quisiera, y en esta parte final, explicar el por qué. He dado pequeñas pinceladas a una idea que espero que hayas empezado a entender, que es que la necesidad que había en ese momento y la situación de esa época es muy parecida a la necesidad de este momento y de nuestra época. Había gente que había sido discriminada históricamente en esas regiones, como los samaritanos, gente que buscaba de Dios pero no encontraba, no entendía, como este etíope, y había persecución y problemas graves que podrían impedir que los cristianos llevasen a cabo su labor, como la persecución en Jerusalén. En nuestra actualidad habrá grupos discriminados que el cristianismo o nuestro cristianismo no ha llegado a ellos. Habrá ignorancia escritural. Habrá gente que quiera conocer de Dios pero no entiende de Dios, le cuesta trabajo o no ha habido quien le revele. Habrá en nuestra época también persecución o situaciones que quieran impedir que nosotros llevemos el mensaje. Por supuesto que lo hay.
Hasta podemos ponerle nombres. Ya creo que cada uno de nosotros pensó en grupos étnicos en su ciudad o en otros países y pensó en situaciones de personas que no tienen la facultad, según su creencia, de entender lo que Dios les dice. Y bueno, vivimos en pandemia aún. Y hay persecución, quizás no en nuestra ciudad en este momento, o no en nuestro barrio, porque creo que en ciertas delegaciones, en ciertos estados al sur de la República y en ciertos países sí que hay persecución. Entonces, lo que hice para probar un poquillo este punto es googlear Etiopía, el etíope, ¿no? Creo que yo quiero pensar que ese etíope también tuvo una repercusión cuando volvió a Etiopía, era tesorero de la reina. Y creo que la predicación de Felipe cambió el rumbo de muchas personas de esa generación, pero han pasado muchas generaciones. Y esa es la situación actual en Etiopía. Repito, lo que hice simplemente es googlear la palabra Etiopía en Google News, y esos son los primeros resultados. Etiopía. Esto es de las noticias de Vaticano. Los obispos piden que se rece ante la violencia en ese país. También Etiopía coge oxígeno tras la llegada de barcos de grano provenientes de Ucrania. El país dice combatir el hambre en Etiopía en su sección de Planeta Futuro. Y finalmente, expertos llaman a detener los enfrentamientos en Tigray, ¿no? En Tigray. La situación en Etiopía, por ejemplo, y esto es como una aguja en un ejemplo muy pequeño, aunque es un país, de muchas situaciones que están pasando en el mundo. Etiopía tiene una situación alimentaria grave, hay conflictos entre bandos, hay guerrillas por allí, inclusive un país como Ucrania que también está viviendo momentos difíciles como humanidad, sabiéndose que le está pasando mal, pero no tan mal, les ha enviado un barco con granos, con alimentos. Etiopía sigue sufriendo. Y como esto, hay cientos de ejemplos. De hecho, si tuviéramos una lupa o pudiéramos viajar a Etiopía y nos enterásemos de las historias que están pasando allí, cada persona en la foto que les he mostrado es una historia, es dolor, es pecado, es algo que por lo cual Cristo vino a esta tierra y quiere resolverlo. Y quiere resolverlo a través de nosotros. Es un llamado para lo local, para que hagamos algo en el lugar donde estamos, busquemos oportunidades para presentar el Evangelio, pero también que recordemos que nuestra labor no se limita a Jerusalén y a Judea. No podemos decir, Señor, había una pandemia, porque los primeros creyentes tenían a gente con piedras persiguiéndolos, acusándolos de crímenes horribles como matar niños, como andar en orgías, como eh, ser ateos bajo la concepción grecorromana, y ellos no se rajaron. No vamos a poder decir, Señor, intenté hacerlo, pero había pandemia, entonces me guardé. No podemos llegar con esa excusa al Señor. El Señor sigue demandando de su pueblo que vaya a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto que les muestro en Google News es una probadita de las cosas que están pasando en el mundo. Una probadita minúscula, a pesar de que es un país. Y creo que cada uno de nosotros podría decir de 2 a 5 casos de países o estados o comunidades donde hace falta el Evangelio. Creo que aquí nos podríamos quedar toda la noche hablando de personas específicas, de cosas que hemos oído en las noticias. Y sin embargo, esa sobreinformación parece que no es suficiente para, como Felipe, creerle al Señor y al Espíritu Santo y hacer algo al respecto. Cierro con lo siguiente. En 1974, el que ven ahí es Billy Graham. Él convocó a una reunión sin precedentes hasta ese momento de movimientos e iglesias evangélicas. El movimiento se llamó Movimiento de Lausana o Luciana. No, ese sí es Lausana, porque no es de Estados Unidos. Y
Y en ese movimiento lo que pretendía era unificar a las iglesias evangélicas para la labor del evangelismo, para hacer un llamado al evangelismo y a las misiones. Billy Graham, que era un prominente predicador y consejero también de presidentes y de figuras públicas, él ve una necesidad enorme. A pesar de que él estaba haciendo una labor grande e importante, él reconoce que no es suficiente. Y quisiera citarles la introducción de el escrito que hicieron a partir de esta conferencia multitudinaria. Esta es la introducción, dice así: confesamos con vergüenza que a menudo hemos negado nuestro llamamiento y hemos fracasado en nuestra misión, al amoldarnos al mundo o retirarnos de él. Billy Graham ya pudo haberse retirado en muchos momentos de su ministerio, porque ya había hecho, a nuestra percepción, lo que un hombre le toca en el evangelismo. Y él inicia, junto con todas las personas en esas comisiones, diciendo esto: confesamos con vergüenza que no hemos cumplido, que nos hemos o amoldado al mundo o nos hemos escondido de él. A menudo hemos negado nuestro llamamiento y hemos fracasado en nuestra misión. Abre en arrepentimiento, en dolor, confesión, pidiéndole misericordia al Señor. Muy parecido, por ejemplo, a lo que hace Nehemías cuando se entera de la decadencia de su pueblo, ¿no? Confesamos con vergüenza esas palabras tan duras, y creo que yo podría decirlas. Yo puedo decir esto de: me avergüenzo de no hacer lo que Dios me pide. Pero un hombre de Dios como Billy Graham y como su generación que predicaron, ¿por qué tendrían que hacerlo? Y la verdad es que me sorprende de Billy Graham, y la razón es porque yo mismo no soy tan consciente de la enorme necesidad que hay en el mundo. Si fuera más consciente, diría que Billy Graham tenía toda la razón sin darle una concesión a la potencia de su ministerio. También diría: sí, claro, Billy Graham no había acabado su ministerio. Billy Graham necesitaba seguir buscando frutos. Pero dado que mi corazón y el corazón quizás de algunos de ustedes estamos lejos de sentir la carga por las almas, queremos darle vuelta y decir: es que estaba ocupado, es que mis ocupaciones del trabajo, es que mi escuela, es que mi novia, es que el cristianismo actual ha cambiado, ya no es lo mismo de antes, nos toca una etapa de la vida distinta y queremos darle la vuelta. Y nos escudamos quizás en nuestras victorias. Es que yo estuve en tal campaña, es que mi papá o mi abuelo o mi pastor hicieron tanto trabajo por la obra que ya no me queda qué hacer. Y necesitamos también nosotros confesar con vergüenza que pese al éxito que hemos tenido, y lo pongo en muchas comillas porque somos muchos de nosotros apenas aprendices de nuestros correspondientes llamados, necesitamos también confesar con vergüenza que hemos incumplido nuestra labor más importante. Billy Graham no se queda aquí, no queda solamente en la confesión. Sin embargo, nos regocijamos de que, aun cuando sea llevado en vasijas de barro, el Evangelio sigue siendo un tesoro precioso. A la tarea de dar a conocer ese tesoro, en el poder del Espíritu Santo, deseamos volver a congregarnos. Y aquí vemos la gracia de Dios reconocida por este hombre. Sin embargo, me regocijo en que yo, siendo una vasija de barro, un recipiente indecoroso, un recipiente en el cual no pondrías un tesoro precioso, Dios puso su Espíritu en mí. Dios puso su salvación en mí y la sangre de su Hijo en mí.
reconozco esta realidad, tan cierta como que yo he incumplido. Y ahora, consciente de ambas realidades, el Evangelio sigue siendo un tesoro precioso. Y a la tarea de dar a conocer ese tesoro en el poder del Espíritu Santo, deseamos volver a consagrarnos. Y hagamos un corte el día de hoy. En serio, si es un culto humilde de miércoles, no es el culto que tenemos los domingos, y quizás no es un culto enorme donde nosotros podamos ir al altar y rendir nuestro corazón, hacer un compromiso, pero en este momento humilde y pequeño en nuestras habitaciones, hay, creo que más que yo o algo que yo pueda preparar, creo que el Espíritu Santo nos hace el llamado a que hagamos un compromiso como el que se ve aquí en la pantalla, a la tarea de dar a conocer ese tesoro, o sea, el Evangelio. En el poder del Espíritu Santo deseamos volver a consagrarnos. Si alguno de nosotros tuvo en algún momento un llamado poderoso a predicar, o un llamado humilde a predicar a nuestra familia, volvamos a consagrarnos. Si alguien dice, es que tuve victorias, bueno, digamos con certeza, la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Y lo que Dios hizo en mí en el pasado, en campañas, en evangelismo personal, va a ser pequeño en comparación a lo que va a ser ahora en adelante, porque le creo a Él, porque creo que Él prometió estar conmigo todos los días de mi vida. Él se sentó a la diestra del Padre y Él me manda a que yo predique su evangelio. Yo le voy a creer. Dos escenas nuevamente que les pongo en pantalla. Una multitud de personas rindiéndose a Cristo, y otra, una sola persona. Que sea nuestro anhelo, que nos hierva la sangre, que, que podamos soñar esta noche con ser parte de estas escenas, con algún día ser parte de campañas donde se predique. Y no hablo cuando se acabe pandemia. Recordemos, esta escena que ven en pantalla no es una imagen sacada de galerías, de fotos, de gente que va de vacaciones a un país paradisíaco. Es de un grupo de gente que en pandemia, al final del mes de marzo de este año, hizo corte y dio testimonio de que Dios a través de ellos salvó a 600,000 niños, solamente niños. La otra escena es de una persona que le cree a Dios, y necesitamos nuevamente tener escenas como esta como prioridades en nuestras vidas, como deseos íntimos mucho más grandes que el deseo de casarnos, de tener la casa y el perro y el coche y viajar. Que sean nuestros sueños, que cuando entendamos, leamos el pasaje de pedid y se os dará, no pensemos en la añadidura de lo que acabo de escribir, pensemos en sí, Señor, permíteme predicarle a esta persona, permíteme ir a esta comunidad, permíteme ir con esta tribu urbana en mi ciudad, permíteme cambiarme al otro país lo más pronto posible. Capacítame, ya. Porque ya es el momento en que Dios nos manda a llevar a cabo su comisión, no cuando acabe pandemia. O sea, Dios no paró la comisión en esos 2 años, 3 años de pandemia y dijo, no, mijo, tienes que quedarte allí en casita, no te preocupes por la gran comisión, no te toca. Dios no hace eso, jamás lo hizo. Jamás en la historia del cristianismo hay excusa para dejar de predicar. Yo conozco testimonios de personas que predicaron en el hospital con la hernia o con la situación punzándoles y con dolores extremos, le supieron dar palabra al médico, a la psicóloga, y creo que si lo estás dudando otra vez, si estás pensando es que Kevin está hablando de cosas irreales, te lo vuelvo a decir, no hay excusa en ningún periodo de la historia, ni de tu vida tampoco, para que dejes de predicar, para que busques conocer a Dios o hacer que otras personas conozcan de Dios. Prepárate, abandona el miedo,
Primera de Pedro 3, 14 y 15 nos dicen que dejemos atrás el miedo, que nadie nos va a hacer nada. Y si nos hacen algo, será para la gloria de Dios. En cambio, en lugar de tener miedo, estoy parafraseando mucho el texto, prepárense para presentar una defensa razonable a aquel que demande de la esperanza que habita en ustedes. Pero para que haya esperanza en ustedes, tenemos que quizás hacer un examen previo y decir, Señor, ¿realmente seré cristiano? ¿Evidencio que nací de nuevo? ¿Evidencio que vivo cada día para ti? Si pudimos pasar ese check de reconocer el Espíritu Santo en nuestras vidas, la siguiente pregunta es la pregunta que le hace Saulo a Dios. ¿Qué quieres que haga? Con todo el corazón, con todo el compromiso de esa frase, decir al Señor, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso para llevar a cabo el sueño que tú quieres? ¿A quién le tengo que hablar hoy? Dirígeme, Espíritu Santo. Muéstrame y dame sabiduría para entender este texto que no entiendo. Dame sabiduría para sacar esta canción, para atender a las personas que van llegando a la iglesia. Provoca en mí un deseo por buscar de tu rostro, para que mi rostro y mi boca anuncien tus verdades, para mostrar y demostrar que lo que mora en mí es la verdad, que soy un hijo de Dios y que tú existes y que tú eres verdad. Lo hizo Felipe en persecución y nos tocará a nosotros hacerlo en pandemia. Terminamos, concluimos con esta imagen. Vamos a orar y parte de la oración va a ser, Señor, quiero estar allí. Quiero ser esa persona que toma esa foto. Quiero ser esa persona que la que le tomen esa foto de que predica a otros. Quiero que tus ángeles, si registran de alguna forma las vivencias humanas, den testimonio en la sección de ese archivo de que yo prediqué, de que yo hice mi labor. Quiero soñar esta noche con eso y quiero que me desafíes y que me des creatividad para encontrar las formas de hacerlo el día de mañana. No dentro de un mes, no dentro de un año. Mañana. Oremos. Eterno Rey, Señor, Padre eterno, mi Redentor, venimos a tu presencia reconociendo que no te hemos buscado como debemos. Nos avergonzamos, Señor, porque ninguno de nosotros es siquiera un siervo inútil, porque un siervo inútil, dice tu palabra, que hace lo que se le manda. Y nosotros ni siquiera llegamos a eso, ni siquiera hacemos lo que tú ya nos mandaste. Y te pedimos, Señor, como dijo Jacob, no te vayas, bendíceme, no me iré hasta que me bendigas. Como dijo David, que tu Espíritu Santo no se aparte de nosotros. Te pedimos, Señor, porque sabemos que merecemos que tu presencia se vaya, merecemos ser dejado que tú dejes de llamarnos hijos tuyos. Pero pedimos, Señor, piedad y pedimos que tu gracia nos acompañe y que nos ayudes a ser buenos representantes tuyos, que seamos pequeños Cristos, Señor, que la gente no pueda evitar pensar que estamos contigo, sea que nos acepte o sea que nos rechace, que no quepa en duda de ninguno, Señor, que somos tus hijos, que se vea en nuestros actos, que se vea en nuestros dichos, que se vea en nuestro rostro, que se vea en nuestras prioridades, que se vea en qué dedicamos más tiempo y en quién invertimos más dinero. Que se note, Señor, que necesitamos hablar del amor a otras personas. Señor, nos gozamos y recibimos nuevamente el compromiso de ser representantes tuyos, porque tu amor no se ha alejado de nosotros. No te has cansado a pesar de cómo somos. Y gracias, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros y que nuestra vida, si estamos cerca de ti, va a ser como la luz de la aurora que va en aumento. Nos gozamos en que tu mano no se ha acortado,
en que si estamos aferrados a ti es más bien porque tú te aferras a nosotros. Tú no nos sueltas, tú no nos dejas, tú, Señor, vas con nosotros. No hay ninguna cosa que nos haya apartado de ti porque tú continúas hablándonos. Y hoy, Señor, queremos devolverte el gesto y aferrarnos a tu mano y creerte, no creerle a lo que nos digan los, los noticieros, creerte a ti. No estoy hablando de que tú nos vas a cuidar y que no moriremos, no padeceremos. No, creemos que vamos a padecer. Creemos que Hebreos 11, la parte de personas que murieron aserrados y fueron perseguidos y vivieron cosas horribles, posiblemente también nos toque, pero creemos que tú estás con nosotros, que si fuésemos apedreados, que si viéramos campañas, que si viéramos personas rendirse a ti, es manifiesto que tú estarás con nosotros. Eso es lo que confiamos, no en que solamente nos cuidarás, porque puedes, Señor, que la forma en que expreses tu cuidado no es la forma en que nosotros creamos preservar nuestra vida, sino llevarnos a tu presencia. Pero preferimos, Señor, y prefiero ir a tu presencia prematuramente que pasar 80 años cobarde, sin tu presencia, encerrado en mi lugar, sin amar a otros, siendo un remedio de cristiano y que tú me digas algún día, jamás te conocí. Yo prefiero, Señor, irme contigo. Y te pido, Señor, si tú estás redarguyendo el corazón de alguien para algo específico, síguele confirmando, no lo dejes dormir, pon preocupación y peso en su corazón hasta que el Señor sienta la paz de llevar a cabo lo que tú has dicho que quieres que haga. A todos, Señor, esta noche incomódanos con la carga de alguien o algunos, de rostros, de naciones, de poblados, de tribus urbanas, para que hagamos lo que tú nos has dicho que hagamos. Hoy tomamos este tesoro que tú has depositado en pequeños cántaros de barro, lo abrazamos, que es tu evangelio, y hacemos un compromiso de ser las personas que tú quieres que seamos, evangelistas, proclamadores de reino, servidores de la iglesia y servidores tuyos. Lo tomamos en nuestros brazos, lo ponemos junto a nuestro pecho ese compromiso y te pedimos, Señor, que tú, mientras nosotros creemos a tu nombre, envíes esa protección, envíes ese cobijo, envíes esos milagros y sanidades, porque tú lo has prometido. En el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Mi corazón